Hola a todos los amigos de OVNI Radio. Esto es Crónicas de lo Invisible. Nuestro tema de hoy es la iglesia paranormal. Una casuística que pocos conocen hoy día, pero que tiene mucho en común con otros casos paranormales que se viven en la actualidad. Voy a empezar a hablarles de San Felipe Neri, un hombre nacido en Florencia, Italia, en el año 1515. De joven lo mandaron a estudiar como aprendiz de un primo de su padre para desenvolverse en el comercio, pero pronto San Felipe descubrió que no le interesaban los negocios y se marchó a Roma a estudiar filosofía y teología en la Sapienza y en Sant'Agostino. Al tercer año abandonó súbitamente los estudios, consagrándose al apostolado, a convertir almas en Roma. Felipe iba por la calle o se iba al mercado y empezaba a conversar con la gente, particularmente con los empleados de los bancos y las tiendas del barrio de Sant'Angelo. Consagraba el día entero al apostolado, a convertir a las almas, pero al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración y con frecuencia pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia, casi como un lingera, diríamos, o en las catacumbas de San Sebastián, junto a la vía Apia. Se hallaba ahí precisamente la víspera de Pentecostés del año 1544, más parecido a un ciruja o a un vagabundo que a un apóstol. Pero él no perdía la fe. Él estaba pidiendo los dones del Espíritu Santo cuando vio venir del cielo un globo de fuego que se acercó y penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió poseído al instante por un amor a Dios tan enorme que parecía ahogarle. Cayó al suelo como derribado y exclamó con dolor: «Basta, Señor, basta, no puedo soportarlo más». Cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto del tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. A partir de entonces, experimentaba tales accesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía. Y rogaba a Dios que mitigase sus dolores para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentía las palpitaciones acercándosele al pecho. Especialmente años más tarde, cuando era sacerdote y celebraba la Santa Misa, confesaba o predicaba, la gente que estaba cerca suyo oía los latidos de su corazón. Era como si le hubiesen puesto un amplificador en el pecho a San Felipe Neri. Había también un resplandor celestial que desde su corazón emanaba calor. Tras su muerte, la autopsia del cadáver del santo reveló que tenía dos costillas rotas y que éstas se habían arqueado para dejar más sitio al corazón. Desde aquel momento en que el globo de fuego entró por su boca,
se alojó en su pecho, nunca más salió durante toda su vida. San Felipe Neri vivió hasta los 80 años. Y en todos aquellos años posteriores al incidente con el globo de fuego, San Felipe adquirió el don de la curación. Sanaba gente, devolvió la salud a muchos enfermos. También en varias ocasiones predijo el porvenir. Vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural y experimentaba frecuentes éxtasis. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con una luz celestial. La historia que les estoy refiriendo se enmarca dentro de lo que en la casuística de la Iglesia se conoce como los incendios de amor. San Felipe se veía obligado a beber de vez en cuando un vaso de agua helada para calmar su ardor. Sentía tanto calor alrededor del corazón que, a pesar de su edad, delgadez y dieta escasa, en los días más fríos del invierno le era necesario, incluso durante la noche, abrir las ventanas, refrescar la cama, abanicarse para aliviar el gran calor que sentía. El cardenal Crescenzi, uno de sus hijos espirituales, decía que cuando se le tocaba la mano, las personas pensaban que tenía fiebre. Incluso en invierno andaba siempre con la ropa abierta de la cintura para arriba. Acostumbraba a decir que no podría proceder de otra manera por causa del excesivo calor que sentía. Cierta vez, cuando había caído mucha nieve en Roma, andaba por la calle con la sotana desabrochada. Y uno de sus penitentes que lo acompañaba no podía aguantar el frío. Felipe se reía, diciendo que era una vergüenza que los jóvenes sintiesen frío cuando los viejos permanecían impasibles. Otras veces, al rezar el breviario, o después de la misa, o de cualquier otra acción espiritual, ese fuego interior era de tal magnitud que incluso lo hacía desmayar, obligándole a guardar cama, a veces durante varios días seguidos. Y no fue San Felipe Neri el único en sentir los incendios de amor. Hubo varias santas también, por ejemplo Santa Catarina de Génova, que era una mística que caía frecuentemente en grandes ardores, al punto tal que era imposible retenerla en la cama. Parecía una criatura colocada en medio de una gran llama de fuego. No se podía ni tocar su piel. Tan agudo era el dolor que ella sentía al menor contacto. Otro ejemplo de estos incendios de amor fue la venerable Serafina, quien luego de morir, por espacio de 24 horas, su cuerpo conservó tanto calor, principalmente en la región del corazón, que era posible calentar las manos, como descubrieron muchas hermanas al hacer la experiencia concreta. Una estufa era la santa ya fallecida. El calor fue perceptible durante 33 horas después de la muerte, claro. Se fue enfriando, pero todavía hasta 33 horas después, no obstante ser el mes de marzo, un tiempo todavía invernal, se sentía el calor acercando las manos al pecho de esta santa. Otro caso fue el de Santa Verónica Giuliani, nacida en 1660 en Mercatello, condado de Urbino, Italia. Ella misma escribió: «Contaba yo unos 3 años de edad cuando, oyendo leer la vida de algunos santos mártires, me dio gran deseo de padecer. Entre los tormentos que padecieron
lamentaba el haber sido abrasados. Abrasados de brasa, con eso. Y al oír esto, también yo sentía deseos de ser quemada por amor a Jesús. Tanto que hallándonos en invierno, puse una mano en el brasero con la idea de quemarme como aquellos santos mártires. La mano se abrasó por completo, y si no me quitan el fuego ya se asaba. Esta era como Van Gogh, más o menos, ¿no? Ustedes saben la historia de Van Gogh, que pidió ver a su amada el tiempo que él pudiese sostener su palma sobre una vela, sobre la llama de una vela. Y así se le asó la mano al amigo Van Gogh. Bueno, Santa Verónica Giuliani no tenía nada que envidiarle a Van Gogh. Continúa diciéndonos la santa. Me parece que en aquel instante ni siquiera sentía el fuego, porque estaba como fuera de mí de contenta. Bien es verdad que pronto sentí el dolor de la quemadura, y ya se me habían contraído los dedos. Todos los de casa lloraban, pero yo no recuerdo haber derramado una lágrima. Qué gente admirable la de aquel tiempo, ¿no es cierto? Pero no quiero tentarme con estas extravagancias de los santos y las santas del pasado, que por sí solas merecerían un programa entero. Prefiero más bien centrarme en el ámbito de lo paranormal. Y así les voy a hablar de Anna Maria Taigi, una beata que nació en Siena el 23 de marzo de 1769. A diferencia de las santas anteriores que yo he mencionado, Anna Maria Taigi no llevó una vida monacal, sino que ella se casó y tuvo hijos, lo cual no impidió que tuviese toda clase de experiencias místicas que les paso a leer. Durante muchos años, cuando oraba en su capilla, tuvo frecuentes visiones y éxtasis, en las que preveía el futuro. Se dice que predijo la caída y muerte de Napoleón Bonaparte. En cierta ocasión, el papa contemporáneo suyo había enfermado gravemente y le preguntaron a Anna Maria Taigi si se iba a salvar. Y ella le dijo que sí, que el papa se iba a recuperar, pero que se prepare Monseñor Strambi, un cardenal muy allegado al papa, porque a él le tocaba irse al más allá, cosa que efectivamente ocurrió. Strambi murió, mientras que el papa se salvó. O sea que Anna Maria Taigi tenía el don de la profecía. También se afirma que un día se le aparecieron la Virgen María y el niño Jesús sentados adentro del sol. Y que fue la segunda mujer del siglo XIX en ser estigmatizada. Dios se manifestaba en Anna Maria donde ella se encontrara, en medio de cualquier tarea, por medio de visiones, de éxtasis, a tal punto que ella decía con familiaridad y simplicidad: déjame, Señor, tengo cosas que hacer, soy madre de familia. Pero quería sacar de encima ya a Dios. Por más de 40 años tuvo la visión de un globo luminoso, como un pequeño sol rodeado de espinas. Observándolo, ella podía leer en él eventos futuros y estados de conciencia de las personas que la venían a visitar. Ese don de profecía hacía que muchos fueran a pedirle consejo, y durante toda su vida los acogió con alegría y paciencia. Esta beata, Anna Maria Taigi, al morir, su cuerpo se conservó incorrupto. Yo los invito a que ustedes busquen en la Wikipedia Anna Maria Taigi y vean la foto de ella. Se la guarda dentro de un féretro de cristal. Es una persona que murió hace ya 180 años, sin embargo,
parece dormida, no parece muerta. No solo no tuvo lugar ningún proceso de corrupción en su cuerpo, sino que tampoco se resecó. Ustedes mírenla y van a ver que es una persona cuya carne tiene aspecto rozagante. No parece una persona fallecida, o si está fallecida, parecería una persona fallecida ayer, no hace 180 años. En algunos casos semejantes, algunos santos incorruptos del pasado, se dicen que incluso, en algún caso, se le ha cortado la carne y ha salido sangre. Y yo la verdad no tengo duda, viendo el cadáver de Ana María Taigi, de que ella tiene sangre debajo de la piel, porque no hay otra manera que se conserve tan perfectamente rubicunda, ni siquiera pálida está. Y ahora vamos a investigar un poquito por qué. Vamos a tener algunas pistas de cómo se produce este tipo de incorruptibilidad. Ojo que a veces, yo recuerdo hace muchos años visitando algunas iglesias de Europa, que se me decía, sí, está el cuerpo incorrupto de tal santo, y uno se acercaba y era una momia, de incorrupto no tenía nada, lo sumo eran cuerpos que se habían resecado en un proceso natural, y no me llamaba la atención para nada. Yo pensaba que a eso se referían cuando hablaban de incorruptibilidad. No había visto fotos como esta. La verdadera incorruptibilidad es el cuerpo que no se reseca, que la carne se mantiene fresca y rozagante como la de una persona dormida. Hay pocos casos, los que yo puedo citar y atestiguar porque vi las fotos y los invito a ustedes a que las vean, son el de esta beata Ana María Taigi y también el de Bernadette Soubirous, que murió a los 37 años. Ella de adolescente tuvo apariciones de la Virgen, las apariciones de Lourdes. La Virgen se le aparecía a ella, a esta joven Bernadette Soubirous, que en su momento, por indicación de la Virgen, ella escarbó en cierto lugar y de ahí brotó agua y se produjo la famosa fuente de Lourdes que al día de hoy han sanado a miles de personas por el influjo de esta entidad benéfica que se presenta como la Virgen María. Bueno, miren ustedes la foto de Bernadette Soubirous, así se escribe, Lourdes pongan, para más rato y les va a aparecer, porque Google sabe todo antes que pensemos, siquiera, ya Google sabe. Pongan Lourdes, Bernadette Soubirous. Miren la cara de Bernadette Soubirous, es una mujer dormida, con rostro perfecto. Miren la cara de Ana María Taigi y nuevamente van a ver que ahí algo raro pasa. Ambas han muerto hace mucho más de 100 años y están fresquitas y rozagantes como si hubieran fallecido ayer. Así que ahí ya tenemos una prueba física, para los que piden pruebas físicas, tenemos una prueba física de que algún evento paranormal rodeaba a estas mujeres. Aquel que quiera negar, no, las apariciones de la Virgen son todas mentiras, lo que veía Ana María Taigi, no, eso son todas mentiras, fábulas de aquel. Miren, el cuerpo incorrupto de estas dos mujeres no es mentira. No hay ninguna otra persona que se mantenga rozagante con las carnes en perfecto estado 180 años después de haber muerto. Así que ahí ya tenemos una prueba física que nos induce a examinar con mayor cuidado las historias que sus contemporáneos cuentan de ellas. Y vuelvo entonces a Ana María Taigi y a la historia de ese pequeño sol que ella veía ante sí constantemente durante 40 años. Esto era como una esfera de luz, muy pequeña,
en donde ella podía ver el futuro. Parece ser que hasta cerrando los ojos no podía evitar verla. Y ya cansada, porque esta mujer no tenía tanto una vocación ascética como otras, ya quería hacer una vida normal y ya a veces se cansaba de tener ese don que no había pedido. Y, sin embargo, continuó durante toda su vida ese pequeño sol a 1 metro de ella. Y yo ahora me pregunto, este pequeño sol que veía Ana María Taigi, ¿no sería similar al globo de fuego que entró por la boca de San Felipe Neri y se alojó en su pecho y le dio el don de la profecía y el de sanar personas? ¿No sería el mismo tipo de entidad el globo de fuego que vio San Felipe Neri y que entró en su pecho y el globo de luz que veía Ana María Taigi y le permitía ver el futuro? Como si fuese una bola de cristal lo veía ella. Ahí se formaban imágenes y ella veía y anunciaba el futuro. Como San Felipe Neri también hizo profecías notables y anunció el futuro. Entonces empezamos a sospechar que estos globos de fuego son algún tipo de entidad desconocida que contacta a una persona, se apodera de ella y le da dotes de evidencia, le da facultades sanadoras, la hace sufrir también, porque San Felipe Neri sufría los calores en el pecho y tenía que salir a zambullirse en el agua helada en pleno invierno. Y Ana María Taigi se cansaba de ver esa bola de luz y le pedía que se fuera y no se iba. Dice, ¿qué clase de presencias, qué clase de entidades eran estas que dominaban la vida de estos santos y beatos del pasado? Yo también sospecho algo más. Cuando Ana María Taigi murió, dicen que una luz desconocida envolvió su cuerpo. Y yo digo, ¿no será esa luz desconocida la que provocó la incorruptibilidad de su cuerpo y de sus carnes que se mantienen lozanas habiendo pasado ya casi 2 siglos? Aparentemente no tiene fecha de vencimiento los efectos de esa luz desconocida. ¿Quién sabe? Puede pasar 1000 años y esos cuerpos van a seguir exactamente igual. ¿Qué clase de efecto físico produjo esa luz que mantiene incorrupto al cuerpo de Ana María Taigi y que mantiene incorrupto al cuerpo de Bernadette Soubirous, la visionaria de Lourdes? Y de paso me pregunto, Bernadette Soubirous era una contactada de la Virgen. Ya desde su adolescencia la Virgen se le presentó, durante toda su vida tuvo visiones de la Virgen, y gracias a ella es que ella descubrió un manantial que 1 siglo y medio después sigue curando gente que se acerca a esas aguas impregnadas por la presencia de una entidad que se llama Virgen María. Y el efecto que produjo esa entidad sobre las aguas de Lourdes no será el mismo efecto que ese tipo de entidad ha producido sobre su cuerpo incorrupto, sobre el cuerpo de Bernadette Soubirous y sobre el cuerpo de Ana María Taigi.
¿No será la misma entidad la que ha producido esa incorruptibilidad de las carnes y esas curaciones de la gente que se pone en contacto con ella? Vale la pena que reflexionemos en esto. Y ahora voy a variar el foco de nuestra atención. Voy a referirme a otro tipo de casuística, porque la iglesia paranormal tiene muchas vertientes. Y en este caso vamos a hablar de la levitación, que muchos consideran algo imposible, quizá por vivir en una época con tantas cámaras, es que la levitación ha dejado de producirse, como poniendo a prueba nuestra credulidad. Pero en el pasado sí se producía, y cuando hablamos de levitación tenemos que hablar de San José de Copertino. Este hombre nació el 17 de junio de 1603 en un pequeño pueblo italiano llamado Copertino. De un origen extremadamente humilde, a los 17 años pidió ser admitido a la orden franciscana, pero no fue aceptado. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era en extremo distraído. Algunos dicen incluso que era un poquito tonto. Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían asignado. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por no cumplir bien con sus deberes, tuvo que dejar el convento. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, quien declaró que este joven era bueno para nada, y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. Su madre le rogó insistentemente a un pariente, que era franciscano, para que le recibiera al muchacho como mandadero en el convento de los frailes. Lo recibieron como obrero, lo pusieron a trabajar en establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos, y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes era incapaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. San José estaba asustadísimo, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio, y la primer frase que salga, esa será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Fray Copertino se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó finalmente el examen definitivo, en el cual se decidía quiénes serían ordenados. Y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? José, que era el próximo en turno y estaba atemorizado, se libró de tener que pasar el examen. Bueno, lo que le faltaba de cerebro le sobraba de suerte a San José de Copertino. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1628 y se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y la penitencia. Desde la infancia comenzó a experimentar profundos éxtasis. La sola mención del nombre de la Virgen María bastaba a veces para que levitase. Lo cierto es que levitaba con mucha frecuencia.
desde apenas unos segundos a varios minutos, pero nunca parecía hacerlo a voluntad, dando pie a episodios ciertamente pintorescos en los que incluso se llegaba a detener encima de velas encendidas o besar un cuadro de la Virgen situado a 5 metros de altura. En una ocasión, José de Copertino comenzó a levitar cuando paseaba por el jardín del monasterio en compañía del sacerdote Antonio Chiarello. El fenómeno se dio justo después de que Chiarello le indicara lo hermoso que era el cielo. En ese instante, como si aquellas palabras fueran una invitación a las alturas, San José se despegó del suelo y se alzó en el aire, hasta ir a descansar a la copa de un olivo, donde permaneció en posición arrodillada durante media hora. Numerosas personas, al margen de sus compañeros de convento y otros religiosos, presenciaron las levitaciones de este santo e incluso llegaron a formar parte de las mismas, cuando al intentar mantenerlo en el suelo se levantaban colgados de sus hábitos. Arrastraba a la gente, era como un globo San José. Por su número y espectacularidad fueron duramente criticadas y tachadas de fraudulentas. Quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando rezaba los salmos. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotella, sus compañeros de comunidad lo observaron 70 veces en éxtasis. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y la llevó hasta la cima del monte. Cuando él estaba en éxtasis lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: «Excúsenme por estos ataques de mareos que me dan». Era muy querible San José de Copertino. Según sus biógrafos, el santo levitó en más de 100 ocasiones. Uno de los incidentes más documentados ocurrió en 1645 y fue presenciado por el embajador español ante la corte pontificia y su esposa. Tras una visita a la celda del fraile, en Asís, el embajador quedó tan impresionado por José que su mujer suplicó se le concediera una oportunidad de hablar con él. A la orden expresa de su superior, José consintió a regañadientes en salir de su celda para ver a la distinguida señora, que lo esperaba con su marido y la servidumbre en una iglesia adyacente. «Obedeceré», dijo el fraile, según los testigos, «pero no sé si lograré hablar con ella». Efectivamente no lo logró. Apenas entró en la iglesia, fijó sus ojos en una estatua de la Virgen Inmaculada que había encima del altar y de repente voló unos 12 pasos sobre las cabezas del séquito reunido, hasta el pie de la estatua. Allí, tras rendir homenaje a la Virgen y profiriendo su acostumbrado grito agudo, era un espectáculo San José, levitaba mientras lanzaba un grito agudo, voló el mismo camino de vuelta por encima de los asombrados observadores y regresó sin pronunciar palabra a su celda. Yo me imagino la mujer del embajador que quería conocer a San José y no logró hablar con él, pero lo vio levitando, habrá dicho «¡Wow!» con este tipo. Muy impresionada habrá quedado. En otras ocasiones se vio a José transportando por el aire a uno de sus cofrades a través de la sala. Había que estar en ese convento. La verdad hubiera sido lindo estar en ese convento. En su última misa celebrada, un mes antes de su muerte, se elevó en un arrebato más prolongado de lo habitual, confirmado por testigos oculares en declaraciones efectuadas menos de 5 años después del suceso. O sea, hizo su último vuelo triunfal antes de despedirse de este mundo.
Como estos sucesos tan raros podían producir verdaderos movimientos de exagerado fervor entre el pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando estaban los otros allí y concurrir a las procesiones u otras reuniones públicas de devoción. No le gustaba a la jerarquía eclesiástica ver a San José Copertino volando. Siempre fueron los mismos amargos, ¿no? Las autoridades. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto eran meros inventos y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, pero este señaló que el santo no estaba fingiendo. Lo llevaron luego donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del fraile, pero el papa quedó convencido de su habilidad. O sea, los personajes más notorios de su tiempo, el papa, el superior general de los franciscanos en Roma, el embajador español en Roma y su mujer, toda esa gente de la máxima jerarquía en su tiempo, presenció las levitaciones de San José de Copertino. Esto no eran rumores. Esto está atestiguado por la gente de mayor credibilidad de su tiempo. José fue elegido por sus superiores para exorcizar demonios, lo cual él se consideraba indigno de hacer. Y utilizaba esta frase: sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que le debo a mis superiores. Y los demonios salían. Increíble. Con un pedido tan poco enérgico. Sal, pero no por mí, porque me lo mandaron mis superiores, y si lo desea. Y así todos los demonios salían, ¿eh? Este San José era muy bonachón aparentemente, pero tendría algún tipo de fuerza espiritual que hacían que los demonios más retobados salieran, solo con acercárseles. También tenía el don de leer los corazones. Era buen confesor y cuando un alma se acercaba a confesarse, se podía dar cuenta él de lo que a esta alma le atormentaba. Tenía el don del discernimiento como el cura de Ars. También se le observó el don de la bilocación. Cuando su madre estaba muriendo en el pequeño pueblo de Copertino, José se encontraba en Asís y percibió la necesidad de su madre. Una gran luz entró por el cuarto de la señora. Era San José de Copertino que había llegado. Su madre al verlo exclamó: «¡Oh, padre José! ¡Oh, mi hijo!», y murió instantáneamente. Cuando sus superiores le preguntaron por qué estaba llorando tan amargamente, él contestó: porque su madre acababa de morir. Yo ya no sé si es cierto esto que van a decir ahora. Multiplicaba panes, miel, vino y cualquier comida que se le ponía enfrente. Le recobró la vista a un ciego al ponerle su capa sobre la cabeza. Los mancos y los cojos eran sanados al besar ellos el crucifijo que él ponía delante de ellos. Hubo una plaga de fiebre muy alta y los enfermos eran curados al hacerle la señal de la cruz sobre su frente, bajándole la fiebre hasta la temperatura normal. Con la señal de la cruz resucitaba muerto. Bueno, es el momento de ponerse un poquito escéptico ya, ¿no? Es lógico. A ver, las levitaciones están atestiguadas por múltiples y muy calificados testigos. Seguramente tendría otros dones. Pero después, lógicamente, la fábula va creciendo sola y se le atribuyen cosas que, creo yo, no hacía como resucitar muertos, ¿no? Vamos a ser un poquito escépticos también. La humildad del padre José era constantemente probada. Un día un hombre arrogante le dijo: «Impío, hipócrita, no por ti, pero por hábito de religioso que llevas tengo que respetarte. Yo creería en todo lo que haces si con la señal de la cruz sobre mi llaga me sanas». Él contestó: «Todo lo que has dicho de mí es completamente cierto», y haciendo la señal de la cruz sobre las llagas quedaron sanadas totalmente. O sea, le dio la razón verbalmente, pero lo contradijo de hecho, como un verdadero hombre sabio.
José de Copertino murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. Fue beatificado en 1753 por Benedicto XIV y canonizado en 1767 por Clemente III. Su cuerpo está expuesto para la veneración en su santuario de Osimo. Y con San José de Copertino nos despedimos de la Iglesia Paranormal por este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Buenas noches.